Si vos tuvieses que describir el escenario del Golfo San Jorge hoy, que es una cuenca que tiene campos maduros, que tiene muchos años en actividad y que, sin embargo, pese a la cuestión de pandemia, tiene un nivel de actividad suficientemente elevado que es distinto al que uno ve en otras partes de la región. ¿Cómo lo evaluarías? ¿Cuáles son los ejes de ese escenario que estás viendo? Sí, efectivamente, la cuenca del Golfo está viviendo un escenario desde el punto de vista petrolero que fue muy malo para todos los yacimientos de la Argentina y te diría que gran parte del mundo. Y en ese sentido lo que hemos tenido como una gran capacidad de que un sector importante de la cuenca se haya puesto de pie bastante rápido. Si bien no ha sido una cuestión genérica en cuanto a todas las operadoras, una de las más importantes, que es la que motoriza gran parte de nuestra región, que es Pan American, ha logrado ponerse de pie bastante rápido y ha levantado equipos perforadores y workover, lo que ha motorizado una gran cantidad de movimiento de mano de obra y obviamente de empresas de servicios petroleros que se han comenzado a mover rápidamente. Lo mismo ha sucedido también con CAPSA, que es una empresa, para mí, desde mi punto de vista, muy valiosa por la relación que tiene la eficiencia o cómo logran que el yacimiento que tienen y los yacimientos que pueden explotar los vuelven eficientes y tienen un buen manejo al respecto. Pero no nos pasa lo mismo con YPF. Con YPF estamos en una situación, desde mi óptica, muy preocupante. Pero como análisis y como primera foto te digo eso, estoy realmente muy sorprendido de la manera en la cual la cuenca se puso de pie, en contraposición con otros sectores de la Argentina, en donde, por ejemplo, Vaca Muerta, que es un poco la vedette desde hace un tiempo, por lo menos desde el punto de vista mediático, pero no lo ha reflejado desde el punto de vista de la capacidad de reponerse tan rápidamente como sí lo ha hecho parte de la cuenca del Golfo. Totalmente. Si uno mira la cuenca neuquina hoy, creo que tiene 5 o 6 equipos de perforación en actividad, que debe ser un 20% de los equipos de perforación que tenía activos antes de la cuenca. Vos hacías una distinción con relación a YPF. ¿Por qué te llama la atención? O sea, uno piensa por ahí desde afuera, que siendo la empresa por ahí controlada por el Estado, controlada por el gobierno, siendo que además tiene una identificación, el gobierno que está hoy en el gobierno actual, tiene identificación con el desarrollo hidrocarburífero, el desarrollo de petróleo y gas, uno por ahí pensaría que la prioridad debería ser reactivar lo antes posible. ¿Qué es lo que estás viendo ahí, digamos? No, si utilicé el término que me sorprende, lo utilicé mal. La realidad es que no me llama la atención teniendo en cuenta justamente esta relación que vos haces. Las empresas petroleras me parece que en un aspecto tienen éxito o no, en tanto y en cuanto siguen una línea de tiempo con una determinada conducta y con un determinado nivel de inversión que durante muchos años sean parejos de manera tal que haya una sola política al respecto. YPF tuvo 4 años del gobierno que conducía Mauricio Macri, donde le quitó una importancia muy significativa a las inversiones de YPF, particularmente la cuenca del Golfo, destinándolas prácticamente a otras cuestiones. Aquí ha habido alguna inversión respecto a energías alternativas, con un parque eólico de 50 megas hecho por YPF Luz. Pero más allá de este parque, luego de esto no ha habido inversiones importantes por parte de YPF. Claro. Te diría que parte de esas inversiones, incluso a mí me llama profundamente la atención, que las realizó, por ejemplo, pegado a la autopista Ilia en Capital Federal. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver eso con YPF? Haciendo edificios dentro de la Villa 31. Desde mi punto de vista no tiene absolutamente nada que No, no es ver el core con... business de la compañía, claramente, digamos. Entonces, ponerla de pie a YPF hoy con un problema gigantesco que tiene de caja, con un endeudamiento fabuloso que viene arrastrando desde hace un tiempo, y con una tormenta tan compleja de falta de consumo de combustibles durante mucho tiempo,
siendo la principal empresa refinadora de la Argentina, cuya principal caja prácticamente es esa, mezclándose con la falta de inversión que hizo en el último tiempo, ha generado una situación que para mí es tremendamente preocupante. Entonces, en ese sentido, hoy estamos, quienes estamos en la cuenca del Golfo, tanto en Santa Cruz, el norte santacruceño, como nosotros, en una situación muy complicada al respecto. No, está clarísimo lo que decís. Hay una decisión, lo hablábamos con Dani Masachés el viernes cuando hicimos la entrevista, y él un poco decía que la decisión de mantener a la gente en la casa sin actividad, por más que están cobrando una parte de su sueldo, el 60% del salario equivalente de febrero, y que el Estado está haciendo un esfuerzo grande con los ATP, cubriendo una parte de ese sueldo también, hay una cuestión de cultura organizacional, cultura del trabajo que se va perdiendo si uno no retoma la actividad. Por eso ese fue uno de los drivers que Pan American tuvo en cuenta a la hora de levantar esta cantidad de equipos. ¿Coincidís con ese análisis? O sea, ¿hasta cuándo se puede mantener, más allá de los problemas de caja, más allá de los problemas de demanda, podés mantener tanta gente en la casa sin actividad? ¿Qué efectos nocivos va generando eso también? No, creo que no es bueno para nadie. El mismo trabajador tampoco está feliz cobrando un salario desde su casa. Creo que en ese sentido hay que tratar de desmitificar también un poco esta relación que a veces, incluso desde algunas empresas operadoras, lo toman como si fuera un parámetro desde el punto de vista de tomar como un problema o como una cuestión sistemática por parte de trabajadores que pretenden el sistema. Yo creo que ningún trabajador, salvo algunas contadas excepciones, puede tener una situación de felicidad estando en su casa sin poder ir a trabajar al yacimiento y sin poder generar un montón de cuestiones extras que generan cuando están realmente en el trabajo. Pero sí, claramente es un problema enorme, es un costo totalmente ineficiente por parte de la compañía y de las diferentes compañías que se pueden invertir desde un punto de vista mucho más productivo que teniendo gente en la casa. Vos hablabas antes en un pasaje de esta especie de dualidad entre, por un lado, Vaca Muerta y por otro lado los campos convencionales, o que Vaca Muerta en su momento tiene un peso mediático que lo tiene, la verdad que lo tiene y uno como periodista lo ve. Sin embargo, uno ve que en plena pandemia la cuenca que mantiene, si se quiere, la estructura andando es la cuenca del Golfo San Jorge. ¿Cómo se hace o cómo te interpela a vos como líder político la necesidad de que la cuenca del Golfo, que es el principal pulmón petrolífero hoy de la Argentina, también tengo un rol, no sé si mediático, pero sí político para discutir ejes que vienen a futuro? O sea, se habla de la nueva ley de promoción de Vaca Muerta y demás, pero uno ve que la actividad sigue estando en el Golfo, sin embargo. Entonces, ¿cómo te interpela esa cuestión? Bueno, claramente nos ponen en un gran desafío cuando muchos ponen en tela de juicio la importancia de la política, justamente pasa por estas cuestiones. La política es una posibilidad gigantesca de que a miles y miles y millones de personas le pueda ir mejor en tanto y en cuanto los mecanismos que te permita utilizar sean buenos. Acá tenés un ejemplo concreto y bien palpable de un sector de la Argentina con un enorme potencial industrial, productivo, durante más de 100 años, brindando una gran cantidad de recursos a la Argentina, cuya utilización política de la región ha sido prácticamente muy magra. O sea, yo soy un convencido de que lo que ha tenido justamente la cuenca y en particular la provincia del Chubut respecto a la importancia energética que tiene la Argentina ha sido muy mal vendida desde el punto de vista político. Cuando uno ve que las distintas políticas energéticas prácticamente pasan por Neuquén, cuando en realidad hoy la mayor producción petrolera de la Argentina está pasando en este momento por el Golfo San Jorge, habla a las claras de que hemos tenido, y seguimos teniendo en algún aspecto, una falla importante en cuanto al caudal político que en conjunto entre el sector público y el sector privado se puede llegar a generar como volumen de importancia para una región. Y eso es una cuenta pendiente enorme que tenemos y que tenemos que hacer autocrítica nosotros mismos de lo mal que lo hemos manejado y de la poca interrelación entre el sector público y privado, que el sector privado es muy poderoso, pero que el sector político probablemente no ha utilizado ese poder bien entendido para poder generar estrategias importantes energéticas para nuestra misma región, porque la realidad es que, por ejemplo, hoy la ciudad de Comodoro Rivadavia tiene un déficit de energía fabuloso,
siendo una de las ciudades que más energía le da al país. Y eso ha pasado justamente porque no hemos sabido discutir cuestiones y decisiones políticas que han generado un detrimento para un montón de gente que vive aquí adentro, ¿no? Y eso es para mí uno de los desafíos que tiene como importante todo esto, ¿no? Ahora te pregunto un poco sobre esa agenda particular, sobre qué se puede hacer desde la Intendencia como para estimular, subsanar este problema estructural que tiene la región. Pero vos hablabas antes de la interacción entre el sector público y el sector privado. Si uno mira los últimos 3 meses, 4 meses, hubo una cuestión de donde empresas de servicio y demás, en esta discusión con YPF, en esta discusión con las operadoras, de alguna forma se logró encauzar y la política tuvo un rol para que esas empresas regionales de alguna forma tuvieran agenda o tuvieran algún canal para llegar al gobierno nacional, para llegar a YPF, para llegar al ministerio o al área de energía del gobierno nacional. ¿Qué rol? Me dijeron que tuviste un rol concreto, básicamente destrabando algunas cuestiones ligadas a la ATP y demás. ¿Qué rol jugaste ahí, digamos? Bueno, yo que soy un convencido de que nuestra región en particular tiene un motor elemental que son las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas regionales. El mayor dador de empleo dentro de nuestra región es justamente la pyme regional. Por supuesto, dentro de un marco en donde las empresas operadoras son quienes generan gran parte de esa inversión, pero claramente para mí es fundamental que no se me caigan esas empresas. Y en eso he tenido la posibilidad a través de los distintos vínculos políticos que hoy sí tengo con el gobierno nacional, con un gobierno nacional que nos escucha y que me permite poder ingresar a plantear situaciones concretas de nuestro sector, que hemos logrado justamente que el sector petrolero, que había quedado fuera del decreto que generaba justamente al sector petrolero el pago de los ATP, haya sido incluido en 2 oportunidades. Y eso primero, digamos, debo agradecerle tanto al ministro Matías Culfas, a Julián Legunda, que es vicejefe de asesores de Presidencia de la Nación, y que en conjunto con el sector pudimos lograr que las empresas hayan sido incluidas y hoy gran parte de ellas gozan de este beneficio. ¿Cómo se hace desde el municipio de Comodoro, que es una región súper potente desde el punto de vista del entramado de empresas, lo hablabas vos recién, para generar una agenda a nivel nacional? ¿Cómo haces para subsanar esta falla que vos decís que los líderes regionales de la política y demás han tenido como para no poder catapultar o no poder transmitir los valores o la potencia que tiene la cuenca o la incidencia que tiene en el desarrollo energético de la Argentina? ¿Cómo empezás de paso a pasito a revertir esa situación? Yo, Nicolás, tengo una visión muy regional digamos, de la política en cuanto a nuestro lugar. Comodoro Rivadavia, Radatili, Sarmiento, Río Mayo, son localidades del sur de la provincia del Chubut. Tenemos realmente una conexión y una relación permanente con el norte de Santa Cruz. Y para mí la agenda de la cuenca del Golfo, que incluye justamente al sur de Chubut y al norte de Santa Cruz, tiene que tener una agenda con una mirada regional en serio, una vez en la historia, en donde nos pongamos una agenda de trabajo permanente. Eso, antes de que yo asuma como intendente, después de haber ganado las elecciones, nos juntamos con varios intendentes de la cuenca y comenzamos a trabajar una agenda regional importante. Y en esto sí, creo que es importante poder marcar el rol que tiene, por ejemplo, hoy Santa Cruz. O sea, Santa Cruz ha logrado, y es una cuestión que aunque a muchos les moleste, tener un peso político sustancial dentro de la República Argentina. Ha puesto ni más ni menos que 2 presidentes de la Nación. Nuestra actual vicepresidenta de la Nación proviene justamente de la provincia de Santa Cruz. Y yo tengo una mirada al respecto en donde trato de trabajar permanentemente junto con la gobernación de Santa Cruz, tanto con Alicia como con Leo Álvarez, que es el coordinador de gabinete, el jefe de gabinete de la provincia. Lo mismo lo hago con Fernando Cotillo, con Maimo de Pico Truncado, con el vicegobernador de Santa Cruz, con Eugenio Quiroga, que vive en Caleta Olivia y que tiene una relación permanente. Entonces, en ese contexto, junto con las autoridades hidrocarburíferas de la provincia del Chubut, trazar una agenda que nos permita poder ir generando diferentes cuestiones que a la larga nos van a beneficiar a ambas provincias. Y en eso a veces hay que dejar de lado
el límite que tenemos aquí en Ramón Santos, acá cerquita de Comodoro, entre Comodoro y Caleta Olivia, para poder jugar un rol en conjunto que nos permite después beneficiarnos en ambas localidades, ¿no? Perfecto. Volviendo al punto que hablábamos antes sobre cómo, sé que es complicado, hay una crisis muy, muy fea, hay una pandemia complicada que va a dejar una situación muy de mucha debilidad en materia económica a nivel nacional, digamos. ¿Cómo haces para, al mismo tiempo, tratar de que esa agenda para subsanar cuestiones de déficit energético que tiene Comodoro y la región, empezar de a poco a tratar de que siga viva, de poder avanzar? Bueno, hay algunas cuestiones que son más sencillas que otras. Esta sí que es difícil en serio, en tanto en cuando estamos hablando de inversiones realmente millonarias en dólares, ¿no? Sí. Y en ese sentido no es fácil, sobre todo en el país que heredamos y aparte en la situación, como bien marcado vos, de pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, creo que de repente se empiezan a abrir algunas puertas y comienza a haber una luz al final del túnel que nos permite poder soñar con que Comodoro, por ejemplo, se pueda subir dentro de la línea de 500, que ha quedado afuera cuando se llevó adelante esa obra tan importante en esta parte de la Argentina. Y hoy estamos bastante avanzando en cuanto a que dentro de la estrategia que está armando el Ministerio de Producción de la Nación y a través del sector de energía, en donde hoy particularmente tengo una alegría de que su último secretario designado, Darío Martínez, a quien conozco y tengo una relación, nos puede ayudar a empujar a que justamente esos desafíos los podamos lograr. Pero bueno, esto es gestión, es convencer de que Comodoro Rivadavia sigue siendo y tiene una historia energética trascendental para la Argentina y que hemos dado mucho y necesitamos poder también pensar en diversificar nuestra economía, y para eso la materia energética es elemental para cualquier desafío que busquemos hacia adelante. Vos hablabas recién de lo importante que es pensar las cosas regionalmente, hacías referencia a los líderes y funcionarios que tiene el gobierno de Santa Cruz y cómo interactúas permanentemente con ellos. Darío Martínez es neuquino, es diputado nacional por Neuquén. Incluso uno de los, por lo menos, pocos lineamientos que ha dado hasta ahora es que quiere que Neuquén tenga alguna subsede de la Secretaría de Energía. ¿Lo conocés? ¿Cómo pensás trabajar con él? O sea, ¿cómo se labura desde ahí? Sí, lo conozco, he estado en Comodoro varias veces, nos ha venido a acompañar en algunos momentos en donde necesitábamos en Comodoro un respaldo y Darío era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación. Ha estado vinculado con nosotros y he estado en Buenos Aires con él apenas asumí, cuando tuve los primeros viajes para reunirme con la gente de YPF. Tengo una confianza importante en poder generar una agenda de trabajo en conjunto. Claramente hay una determinación nuevamente en donde Neuquén sigue teniendo una preponderancia respecto a nosotros, pero bueno, es parte de lo que te decía antes. No hay que echarle culpa a los neuquinos, al revés. Neuquén ha logrado generar un marketing espectacular alrededor de lo que es Vaca Muerta, que es una realidad Vaca Muerta a futuro, pero que hace falta realmente mucha inversión que hoy todavía no la tenemos, y nosotros no hemos logrado justamente mostrar lo que realmente somos en la cuenca. Y bueno, es lo que pasa cuando uno se va quedando con ese tipo de gestiones, y yo trataré de empujar del carro tratando de lograr algún beneficio para nosotros. Cuando un poco preparábamos la entrevista con vos, veíamos que en el armado de tu gabinete hay muchos emergentes técnicos, digamos. Elegiste rodearte de personas que tienen un perfil eminentemente técnico. ¿Esa decisión a qué obedeció concretamente, digamos? No sé si leímos bien el escenario, pero fue lo que a simple vista vimos, digamos. Bueno, Comodoro es una ciudad que tiene un enorme déficit desde el punto de vista de su planificación, del planeamiento urbano de la ciudad. Y yo entiendo el planeamiento urbano de la ciudad no en forma técnica eminentemente, sino desde el punto de vista de poder vivir en una ciudad mucho mejor, cuyo planeamiento está a disposición de la sociedad. Y para eso hace falta no solamente ingenieros y arquitectos, sino también hace falta sociólogos, hace falta gente que tenga
una visión de la ciudad un poco más profesional desde el punto de vista de estudiar la historia y la genética del comodorense. Comodoro es un campamento petrolero que tenía muchas empresas en distintos campamentos de la ciudad, y esos campamentos hoy se convirtieron en barrios de Comodoro y generó uno de los ejidos urbanos más grandes de Sudamérica. En ese contexto, yo entiendo, por un lado, que necesitamos una gran revolución de proyectos y de convencernos que tenemos que pensar la ciudad, pero nunca descuidar la política. O sea, para mí, vuelvo a repetirte, para mí la política es gran parte de lo que nos lleva después a poder obtener, por ejemplo, financiamientos importantes para todas esas ideas que puedan surgir. Porque yo puedo tener el mejor equipo profesional que uno pueda soñar, pero si después a eso uno no le involucra gestión, no le pone plata para que esos proyectos se lleven adelante, lo que tenemos es una gran utopía, básicamente. Entonces, bueno, yo creo mucho en gente profesional, pero también creo mucho en la gestión política, y he tratado de buscar un mix entre hombres y mujeres que conformamos ese equipo, y del cual yo estoy realmente muy contento de cómo lo venimos conformando, y entiendo que venimos intentando hacer las cosas de la mejor manera. Vos hacías recién una descripción demográfica y hasta morfológica de la ciudad. Hace un par de años que no voy a Comodoro, pero he ido varias veces, y siempre me sorprende cuando voy ir descubriendo empresas regionales y de servicios que tienen muchos años, que compiten contra empresas internacionales con tecnología o con una organización que han desarrollado en la zona. ¿Qué te pasa a vos cuando vas también recorriendo esos casos de gente que por año la viene peleando, a veces mejor, a veces peor, a veces teniendo que sobrevivir de cualquier manera, pero que ves que forman parte de ese entramado productivo que es bien de la región, digamos, y que a veces uno lo mira de Buenos Aires y no entiende bien eso, salvo que vayas y empieces a recorrer ese tipo de empresas? ¿Qué te pasa a vos cuando vas recorriendo, digamos, o lidias con ese sector? Bueno, en primer lugar me sorprende, ¿no? Porque a veces uno pierde el foco de dónde estamos, dónde vivimos nosotros, lo lejos que estamos de un montón de cosas. A veces cuando uno agarra la camioneta y sale a recorrer y ve que estamos en el medio de la Patagonia, al final del mapa del mundo, y que haya, como muy bien decís vos, empresas salidas de acá que son competitivas con empresas multinacionales. Comodoro tiene varios ejemplos al respecto de empresas bien comodorenses o bien de la cuenca, que compiten con empresas como Halliburton, como AOB, como Schlumberger, y bueno, eso, más allá de sorpresa, me causa un enorme orgullo, y sobre todo una situación de que se puede, o sea, de que aquellos que tienen intenciones concretas de poder elaborar un proyecto, son profesionales en lo que hacen, tienen una enorme contracción al laburo y a generar diferentes alianzas, logran cosas importantes. Con lo cual eso nos tiene que dar un mensaje como país, porque muchas veces hasta nosotros mismos no nos damos cuenta y no gestionamos ante las operadoras para que, por ejemplo, le demos algunos beneficios a esos jugadores locales. Son, más allá de que sean comodorenses o de la cuenca, son argentinos que compiten contra un monstruo como Halliburton, que es una empresa más grande del mundo. Entonces, es muy bueno eso.